El manga comienza con un campamento de mercenarios africanos en medio del bosque, donde su superior les informa de su misión, que es asesinar a un objetivo. Hay un compañero del prota llamado Dayeru, le pregunta qué está diciendo el superior, pues no le entiende, y este se enfurece porque hacen ruido, aunque luego cruza miradas con el prota, lo cual lo intimida y continúa la explicación. En un cambio de escena vemos a los mercenarios llegar al bosque y descubrimos que el prota es su capitán. Este le dice que se preparen y luego se adentran en el bosque. Sin embargo, el prota le ordena a su escuadrón que se detenga después de 2 kilómetros, ya que tiene un mal presentimiento. Uno de sus hombres, llamado Smithers, le pregunta si está asustado y se burla de él, cuando de pronto un disparo lo alcanza en el pecho y una lluvia de balas se desata contra el escuadrón. El prota arrastra a Smithers detrás de un árbol, mientras les dice a los demás que se agachen. Una explosión detona justo detrás de ellos y el prota piensa que esas personas los estaban esperando. Más enemigos aparecen montados en vehículos y el prota abate a los de uno, lo que hace que se estrellen en un árbol. El prota intenta atender la herida de Smithers, pero este le dice que se vaya y lo deje, lo cual hace enfurecer al prota, quien le dice a Smithers que le diga quién es, a lo que este responde que es el God of Spotfield. Entonces el prota le dice a Dayeru que llegarán al cuartel enemigo y abandonan su cobertura para atacar, cuando de pronto reciben un disparo en la cabeza y dice que vino desde atrás, por lo que debieron traicionarlo. El prota le pregunta al doctor dónde se encuentra y este le dice que es un hospital de Corea, en el que lleva 3 años en coma. El doctor pide que llamen al tutor del prota, pero al ver su actitud confundida decide que se quedará más tiempo. En eso el prota se levanta y corre hacia un espejo donde se da cuenta de que su apariencia es distinta. Luego vemos al prota en un auto donde nos dice lo que aprendió sobre su situación. Él cuenta que era líder de los mercenarios de Francia en 2016, hasta que lo mató un aliado durante la guerra de África y despertó con 19 años en 2019 en el cuerpo de un estudiante llamado Kan Chan, mientras los padres de Kan, ahora padres del prota, lo llevan a su casa y adentro de esta el prota intenta entrar a su habitación, pero no sabe cuál es, por lo que sus padres se la indican y vemos a estos preocupados porque creen que perdió la memoria. El prota se alegra de que sea un buen lugar e intenta usar la computadora, pero no conoce la contraseña. Luego intenta usar el teléfono, pero sucede lo mismo, hasta que logra desbloquearlo con su huella digital. Entonces intenta buscar en internet acerca de su muerte en la guerra, pero no encuentra nada. En eso le llega un mensaje de un tipo llamado Jung, quien le pregunta si se había ido. El prota le sigue el juego y responde que sí, a lo que Ho-Jung contesta que entonces por qué no le dijo y la pregunta si de verdad quiere que lo jodan. El prota deduce entonces que no es un amigo, por lo que decide ignorarlo, lo que hace que Ho-Jung se enoje y llame al prota, quien solo se ríe ante sus amenazas y le cuelga cuando este le decía que saliera. Luego vemos a Ho-Jung furioso en el techo de la escuela, quien arroja su celular porque el prota lo bloqueó y dice que lo reta a ir a la escuela, pues obligará a este a comprarle otro. De vuelta con el prota, este dice que no encontró información sobre la guerra en África, por lo que dice que necesita un cigarro y comienza a buscar uno en el cuarto, pero en su lugar encuentra el diario de Kan, donde descubre que Ho-Jung y los otros lo acosaban y él deseaba matarlos. En un cambio de escena vemos al prota al día siguiente en la escuela, donde dice que necesita a alguien que lo ayude. En eso se encuentra con Ho-Jung, quien lo amenaza de nuevo y el prota le sonríe porque dice que encontró a su asistente y le pregunta si él es Lee Ho-Jung, a lo que él responde que sí, y que por culpa del prota no tuvo almuerzos ni cigarrillos, a lo que el prota le pregunta si fuma y le pide un cigarrillo, por lo que Ho-Jung le dice que vaya con él, ya que necesita darle una lección. Este lo lleva hasta el gimnasio, donde comienza a dar golpes al aire y le dice que tuvo que pasar por mucho gracias a su ausencia, cuando de pronto el prota lo golpea y le dice que habla demasiado. Este se lanza contra Ho-Jung y está a punto de matarlo, pero se detiene porque dice que sería problemático y le dice en su mente a Kan que ahora deje su mente descansar en paz. Ho-Jung se levanta y ataca al prota, pero este esquiva sus golpes y lo vuelve a golpear en la cara. Sin embargo, se da cuenta que no es suficiente porque no es su cuerpo, así que debe golpearlo sin parar hasta que caiga y lo consigue, pero se detiene porque tiene que ir a clases. En un cambio de escena vemos al prota a la entrada de la escuela, donde se encuentra con una chica llamada Kim Mi-yeon, quien se disculpa por no haberlo visitado y le dice que todos en clase estaban preocupados por él. El prota se pregunta cuál sería la relación de Kan con ella, por lo que le pide que lo guíe al salón de clases. Ya ahí aparece Ho-Jung de nuevo y el prota entiende que están en la misma clase. En un cambio de escena vemos al grupo en la escuela de deportes, donde el maestro le dice al prota que puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no se lastime. En eso Ho-Jung se le acerca, le dice que lo acompañe de nuevo y lo lleva con su grupo de matones, quienes rodean al prota y se preparan para atacarlo, pero este les dice que lo hagan todos juntos, pues es perezoso. Entonces uno de los matones se lanza para golpearlo, pero el prota lo golpea
antes de que lo logre, lo que sorprende al grupo. Ahí el prota les enseña cómo deben atacar en grupo a un solo objetivo, pero estos lo ignoran y dicen que solo tuvo suerte, por lo que el prota los esquiva y golpea con facilidad. En eso el primer matón que golpeó se levanta y toma al prota del cabello, quien a pesar de esquivar su golpe de nuevo, se sorprende porque consiguiera levantarse y dice que es porque su cuerpo es débil, aunque aún así consigue derribarlo. Ho-jun se pregunta cómo pasó eso y si es la misma persona que conocía, cuando uno de los matones saca un cuchillo y ataca al prota con él, pero este vuelve a esquivarlo e inutiliza su brazo. Luego toma el cuchillo y le dice a Ho-jun que esta vez no lo dejará ir, por lo que el matón suplica y dice que no se meterá con él de nuevo, cuando de pronto aparece el profesor de deporte, quien le dice al prota que se detenga, pues ya superó el límite de la defensa propia y que será expulsado si continúa, por lo que lo insta a irse y a continuar después con su conversación de dónde aprendió a luchar. En un cambio de escena vemos al prota cortarse el pelo como en su otra vida e ir a comer, cuando recibe una llamada de su madre, quien le pregunta qué pasó hoy, a lo que él responde que le dirá cuando llegue a su casa. El prota cuelga y dice que no debería tratarlos así, pero que eso es mejor que suicidarse. Luego lo vemos llegar a casa, donde su padre le pide furioso una explicación. Entonces el prota sale de su cuarto y les muestra los diarios de Kan, lo cual los conmociona y él les explica que se vengó debido a que perdió sus miedos cuando despertó. Entonces su padre le dice que no se preocupe y que se ocupará del incidente, pero que tiene que decirle si lo atormentan de nuevo. Ahí el prota recuerda a sus propios padres y que su padre era un alcohólico, así que lo promete. En eso su padre recibe una llamada en la que un contacto francés está atascado en aduanas porque perdió su documentación. En eso el prota regresa y le pide el teléfono a su padre para negociar por él y comienzan a hablar en francés con el encargado. Después de un tiempo el prota cuelga y les dice a sus padres que todo quedó resuelto, quienes se sorprenden por su habilidad y le preguntan dónde aprendió francés, a lo que este responde que en internet. Luego vemos al prota en su habitación, quien dice que tendrá que posponer su regreso a Francia debido a su herida, pero duda un momento en volver al pensar en sus nuevos padres, aunque después dice que tendrá que hacerlo sin dudarlo. Al día siguiente vemos al prota en la escuela cuando Ho-jun llega con su grupo y le dice que lo siga porque lo matará hoy. El prota les dice que se pierdan cuando Ho-jun revela que tiene a Kim Mi-jeon, pero el prota dice que no sabe quién es. Entonces Ho-jun le explica y el prota recuerda que es su amiga, así que pregunta dónde está. Ho-jun lo lleva hasta la azotea, donde encuentra a otro grupo de matones y a unas chicas, a quienes les dice que se vayan, pero una de ellas se enoja y le pregunta quién se cree que es, por lo que el prota la golpea y le vuelve a decir que se vaya o morirá. Ella voltea a ver a Ho-jun, quien le dice que jugarán con él ahora, por lo que deben irse y cerrar la puerta, a lo que ella le dice que haga que pague y viva un infierno. Y el prota pregunta dónde está Mi-jeon, pero en eso la vemos a ella llegar al salón de clases, donde dice que llegó tarde porque perdió el autobús, por lo que Ho-jun le dice al prota que lo engañaron y no está ahí, a lo que él responde que eso es bueno y que ya se va, pero los matones se lo rodean y Ho-jun le pregunta si tiene miedo de saltar otra vez. Entonces el prota entiende que fueron ellos quienes obligaron a Kan a saltar y Ho-jun lo confirma, por lo que el prota dice que debieron de haberlo dicho antes. Ho-jun le dice que no se haga el duro y que los tipos más fuertes de Corea están ahí para tratar con él. Entonces uno de ellos se acerca al prota y le pregunta si es verdad que es tan fuerte, a lo que este responde que sí y derriba al sujeto, por lo que Ho-jun les grita a todos que vayan tras el prota, pero este los derriba antes de que lo ataquen. Uno aparece por detrás con un cuchillo, pero el prota se lo quita y le rompe un dedo y queda nuevamente solo con Ho-jun, a quien le dice que no ha aprendido nada y que lo tratará como la mierda que es. Pero en eso vuelve a aparecer el profesor, quien le dice a Ho-jun y los demás que se larguen, y el prota dice que no es un profesor normal. Este le explica al prota que Mi-jeon le avisó sobre lo que estaba pasando, pero el prota reconoce algo familiar en él y se pregunta si es Dayeru, a quien le pudo pasar lo mismo que a él. Entonces lo ataca para comprobarlo. Ambos esquivan y bloquean los ataques del otro, hasta que acaban con los puños frente a sus caras, y el profesor se pregunta cómo un estudiante de secundaria puede pelear así. Entonces el prota le pregunta quién es en inglés, y ambos responden al mismo tiempo: God of Battlefield. Luego Dayeru le explica que le pasó algo similar a él, pues también murió durante la batalla y despertó en Corea. Entonces el prota le pide un cigarrillo, pero este se niega porque ahora es un estudiante, y el prota piensa que la reencarnación de Dayeru pasó más o menos el mismo tiempo que la suya. Entonces este le pregunta por qué sigue empeorando la situación con los matones, y el prota le responde que es porque siguen yendo a por él, pero que no importa, pues pronto volverá a Francia para buscar al
al traidor. Y Dayero dice que vayan juntos en las vacaciones, aunque el prota le dice que se quede a vivir en paz y a resolver la situación de los niños, pero ahí Dayero le explica que no es cosa de niños, pues hay una organización criminal que los apoya y el prota le dice que continúen la conversación más tarde y se va a descansar a la enfermería. En eso Ho-jun aparece y le dice que el prota ahora es jefe de la escuela mientras le da comida. Luego vemos al prota caminar por la escuela mientras todos se alejan de él, hasta que se encuentra con Mi Jeon, quien le pregunta si se siente mejor. En eso aparece el grupo de chicas de nuevo, quienes le dicen al prota que vayan con ellas, porque alguien quiere verlo, pero este las ignora y se va con Mi Jeon. Ella después se le advierte que esa chica llamada Eun-sil le está apuntando y que debe tener cuidado. En eso aparecen unos matones que buscan al prota y le dicen que se acerque. Mi Jeon le dice que no vaya, pero él le responde que no se preocupe. Sin embargo, cuando se acerca, los matones le dicen que suban al auto y que no están ahí para pelear. Ellos dicen que están ahí para hablar y el prota pregunta de qué, lo que hace que uno de los matones le acaricie la cabeza por actuar como un chico duro, y el prota le pide que quite la mano, pero el matón no lo hace, así que le da un cabezazo y luego lo derriba. Uno de los matones está por sacar un cuchillo, pero el jefe le dice que no lo haga y que solo le den una lección para que aprenda con quién está tratando. Entonces dos matones rodean al prota y este dice que son diferentes a los chicos pues saben posicionarse. Ellos intentan golpearlo y vemos que el prota le cuesta más que con los adolescentes, pero consigue manejar a los dos, hasta que el jefe lo patea por la espalda. El jefe insiste en que vaya con ellos, pero el prota se niega, así que dice que deben enseñarle una lección primero. El prota resiste su golpe y consigue torcerle el brazo. En eso los otros dos están por atacarlo cuando ven a Mi Jeon llamando a la policía y deciden retirarse, pero ella luego le dice que en realidad no llamó a nadie y se van a comer. Al día siguiente vemos al prota aburrido en clase. Esta acaba y vemos que un grupo llega con él, quienes hacen una reverencia y le entregan un pago semanal, pero el prota les dice que se vayan y que no lo vuelvan a hacer. En eso llega otro estudiante quien le dice que el maestro de educación física lo está buscando. Este le dice al prota que se enteró de la pelea y que ya no se meta en problemas o será expulsado, a lo que el prota responde que así podría irse a África antes. Entonces Dayero le pide al prota que proteja a 4 estudiantes que están siendo acosados. Este se niega al principio pues dice que solo será peor para ellos, pero Dayero le ofrece registrarlo como atleta especial para que solo asista por la mañana a la escuela y pueda dormir en clases, además de servirle para mejorar el físico de su cuerpo actual, así que acepta. Después vemos que el prota se topa con Eun-sil, quien le dice que los tipos de ayer le hicieron algo, por lo que se va a hablar con ella. Ahí Eun-sil les dice que si el prota no va con ellos le cortarán la lengua a Ho-jun y que no puede llamar a la policía, porque si no irán a por su familia, y dice que hará lo que él quiera, por lo que el prota acepta y le dice que lo que quiere es que se lave la cara, que no use maquillaje a partir de ahora y que use bien su uniforme. Entonces se le pide que llame a los matones. Ella lo hace y el jefe está por decirle dónde y cuándo verse, pero el prota lo interrumpe y le dice que será el lunes, a lo que el jefe acaba accediendo y el prota le dice que dejen de molestar a Eun-sil, por lo que ella se ofrece si alguna vez el prota necesita algo, y él dice que se parece mucho a Smith. Luego vemos a Mi Jeon que alcanza al prota y le pregunta tímida cómo le fue con Eun-sil, a lo que él le dice que no hay nada entre ellos y solo hablaron de la pelea. Entonces el prota se da cuenta que le gusta a Mi Jeon, así que le pregunta y ella asiente. Y así es como acaba la primera parte de este manga. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra soldado en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.